No sé cuándo leerás esto, pero te puedo decir cuándo empezó. Estaba solo, caminando por el bosque, cuando la cosa vino por mí. Fue más que un borrón. Era, a falta de mejor término, una ausencia de significado. Donde se escondía, no había árboles. Donde se acercaba sigilosamente, no había pasto. Por el arco con el que saltó hacia mí, no había brisa, ni movimiento. No había aire. Cuando me atacó, sentí la clara sensación de garras que me perforaban en algún lugar invisible, en algún lugar donde nunca antes había sentido nada. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien y no sangraban, pero sabía que me había herido de alguna manera. Mientras huía aterrorizado a casa, podía sentir que era menos. Estaba vagamente cansado, y a veces me costaba concentrarme. La solución en esa etapa temprana fue fácil. Una taza grande de café me ayudó a sentirme normal de nuevo. Por un tiempo, ese sutil drenaje de mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de la cafeína en mi sistema. Se podría decir que mi vida empezó esa semana, de hecho, porque fue entonces cuando conocí a Mar. Nos llevamos genial, aunque, para ser honesto, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono antes incluso de conocernos. Fue casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad contraatacara. Todavía estaba conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores, y apenas me preocupé por ellos. El color del auto de un vecino cambió de azul oscuro a negro una mañana, y lo miré fijamente antes de sacudir la cabeza y encogerme de hombros ante la diferencia. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Supuse que simplemente me había equivocado. Luego, por más ridículo que suene, estaba orinando en mi baño en casa cuando de repente me encontré en una calle cualquiera. Seguía en pijama, con los pantalones abajo, y orinando, pero ahora a plena vista de una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me subí la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que todavía estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo, y no entendía cómo defenderme. Mar apareció esa noche, pero tenía su propia llave. Oye, le pregunté con confusión, ¿cómo conseguiste una llave? Ella simplemente se rió. Eres lindo. ¿Seguro que estás bien con esto? Abrió una puerta y entró en una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo llevamos 3 meses saliendo. ¿Vivir juntos? Literalmente la había conocido la semana anterior. La cosa es que mi madre siempre me había llamado una pillo por algo. Sabía cuándo callarme la boca. En lugar de armar un escándalo, le dije que todo estaba bien, y luego fui directamente a mi habitación y comencé a investigar. Mis cosas estaban tal como las había dejado, sin señales de un hueco de 3 meses en la habitación, pero encontré algo fuera de lo común, la fecha. Temblé de rabia al procesar la verdad. La entidad se había comido 3 meses de mi vida. ¿Qué demonios estaba enfrentando? ¿Qué tipo de criatura podía consumir partes del alma de uno así? Me había perdido la parte más emocionante de una nueva relación, y nunca entendería ninguna historia o broma compartida de ese periodo. Algo absurdamente precioso me había sido arrebatado, y estaba furioso. Esa furia ayudó a suprimir a la entidad. Nunca bebí alcohol. Bebí café religiosamente. Revisaba la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día sin observar más que alteraciones menores. Un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenían, ese tipo de cosas, la distribución de las calles cercanas, la hora en que se emitía mi programa de televisión favorito, ese tipo de cosas. Siempre, esos cambios me recordaban que la criatura todavía tenía sus garras clavadas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me permití desconectarme. Un día, me descuidé. Me dejé llevar por el final de temporada de mi programa favorito. Era apasionante, una historia fantástica. Justo en el momento álgido de la acción, un niño pequeño se acercó a mi sillón y me sacudió el brazo. Sorprendido, pregunté, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Se rió y sonrió brillantemente. Papá tonto. Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe inmediatamente lo que había pasado. Después de algunas preguntas encubiertas, descubrí que tenía 2 años, y que era mi hijo. La agonía y el dolor que llenaban mi pecho eran casi insoportables. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, sino que nunca vería ni conocería los primeros años de su vida.
Mar y yo obviamente nos habíamos casado y formado una familia en el tiempo que había perdido, y no tenía idea de qué alegrías o dolores contenían esos años. Nevaba afuera. Sosteniendo a mi repentino hijo en mi regazo, me senté y miré caer los copos afuera. ¿Qué tipo de vida iba a ser esta si los despistes me podían costar años? Tenía que conseguir ayuda. La iglesia no tenía ni idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron, y me dijeron que tenía un problema de salud en lugar de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ni idea. Nada aparecía en sus exploraciones y análisis, pero felizmente tomaron mi dinero a cambio de nada. Cuando me quedé sin opciones, decidí contárselo a Mar. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su lado. ¿Cómo era yo cuando no estaba allí? ¿Llevaba a nuestro hijo a la escuela? ¿Seguía haciendo mi trabajo? Claramente, sí, porque ella parecía no darse cuenta de nada, pero aún así tenía una horrible sensación de que algo debía haber faltado en su vida cuando yo no estaba realmente en casa dentro de mi propia cabeza. Pero la noche que preparé una buena cena, ella llegó no abriendo la puerta principal, sino llamando a la puerta. Respondí, y descubrí que llevaba un vestido bonito. Estaba felizmente sorprendida por la decoración de la mesa. ¿Una cena elegante para una segunda cita? Sabía que estabas loco por mí. Gracias a Dios que sabía cuándo callarme la boca. Si hubiera empezado a hablar de estar casado y tener un hijo, podría haber salido corriendo. En cambio, tomé su abrigo y nos sentamos para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta era realmente nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nerviosismo por la cita. Yo solo estaba emocionado de darme cuenta de que la entidad no estaba necesariamente comiéndose porciones enteras de mi vida. Los síntomas, como estaba empezando a entenderlos, eran más como las consecuencias de un alma destrozada. La criatura me había herido, me había roto en pedazos. Tal vez iba a vivir mi vida fuera de orden, pero al menos la viviría. Y así pasó durante algunos años, desde mi perspectiva. Si bien los cambios menores en la política o la geografía ocurrían diariamente, los cambios importantes en mi ubicación mental solo ocurrían cada 2 meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y tiempo de mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de conocer el terreno antes de hacer nada para evitar cometer errores. En el salto más lejano hasta el momento, conocí a mi nieto de 6 años, y le pregunté qué quería ser cuando creciera. Él dijo, escritor. Le dije que era una buena idea. Luego, estaba en el segundo mes de mi relación con Mar, y tuve la mejor noche con ella en la ribera del río. Cuando digo la mejor, quiero decir la mejor. Sabiendo lo especial que se convertiría para mí, le pedí que se mudara. Pude vivir lo que me había perdido la primera vez, y llegué a comprender que nunca estuve mentalmente ausente. Siempre estaría allí, eventualmente. Cuando estábamos metiendo sus cajas, se detuvo un momento y dijo que se maravillaba de mi gran amor, como si la hubiera conocido toda mi vida y nunca hubiera dudado de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que reí con verdadera libertad y de todo corazón desde que la entidad me había herido. Tenía razón sobre mi amor por ella, pero exactamente por la razón que ella había considerado una tonta analogía romántica. La había conocido toda mi vida, y había llegado a un acuerdo con mi situación y había encontrado la paz con ella. No estaba tan mal tener vistas previas de las mejores partes que estaban por venir. Pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad seguía conmigo. No me había herido y se había ido como yo había querido creer. La descripción más cercana que puedo dar a mi creciente comprensión es que la criatura se estaba adentrando más profundamente en mi psique, fragmentándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre cambios importantes, comencé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia, temí que mi destino final sería saltar entre los tiempos de mi vida latido a latido, para siempre confundido, para siempre perdido. Solo un instante en cada tiempo significaba que nunca podría hablar con nadie más, nunca podría mantener una conversación, nunca expresar o recibir amor. Cuando la verdadera profundidad de ese miedo me invadió, me senté en una versión anterior de mí y miré la nieve caer afuera. Esa era la única constante en mi vida. El clima no le importaba quién era yo o qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estaba allí. La nieve que caía era siempre como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar. La pura paz emocional que traía era como una panacea para mis heridas mentales, y nunca me había desplazado mientras observaba el patrón de la caída blanca y pensaba en las veces que había ido en trineo o había construido un fuerte de nieve cuando era niño. Un adolescente me tocó el brazo. ¿Abuelo?
Me había sobresaltado de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso de lo habitual. ¿Quién eres? Sonrió levemente, como si no estuviera seguro de si estaba bromeando. Dándome una pila de papeles, dijo: Es mi primer intento de novela. ¿La leerías y me dirías qué piensas? Ah, claro. Siguiendo ese sueño de ser escritor, ya veo. Se puso rojo brillante. Inténtalo, de todos modos. Está bien. Vete, lo leeré ahora mismo. Las palabras estaban borrosas, y, molesto, busqué las gafas que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible, y quería volver a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis gafas en el bolsillo de un suéter y comencé a hojear. Mar entraba y salía de la sala de estar, todavía hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos parientes de visita. ¿Era Navidad? Un par de adultos y un par de niños que no reconocí entraron en el pasillo, y vi a mi hijo, ahora adulto, pasar con su esposa camino a la puerta. Como grupo, la familia extensa comenzó a deslizarse por la nieve afuera. Finalmente, terminé de leer la historia, y llamé a mi nieto. Corrió escaleras abajo y entró en la sala de estar. ¿Cómo estuvo? Bueno, es terrible, le dije con sinceridad. Pero es terrible por todas las razones correctas. Todavía eres joven, así que tus personajes se comportan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida. Hice una pausa. No esperaba que resultara ser una historia de terror. Asintió. Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son sombrías, no esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para ser consciente de eso, le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro, leo todo lo que puedo. Me encanta. Con cautela, escaneé las entradas a la sala de estar. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, me abría a alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En voz baja, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para un adolescente, lo tomó bien. ¿Hablas en serio? Sí. Adoptó la mirada decidida de un hombre adulto aceptando una misión. Lo investigaré. Veré qué puedo averiguar. Deberías empezar a escribir todo lo que experimentas. Crea algunos datos. Tal vez podamos mapear tu herida psíquica. ¡Guau! Suena como un plan. Estaba sorprendido. Eso tenía sentido, y no esperaba que tuviera una respuesta seria. Pero ¿cómo obtendré todas las notas en un solo lugar? Vamos a encontrar un lugar para que las dejes. Dijo, frunciendo el ceño pensativo. Luego yo las conseguiré, y podemos rastrear el camino que estás tomando a través de tu propia vida y ver si hay un patrón. Por primera vez desde que la situación había empeorado, volví a sentir esperanza. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie va nunca allí. Claro. Se dio la vuelta y salió de la sala de estar. Lo miré. Lo oí dando golpes cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la colocó en la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles desbordante. Exclamó. Mierda. Pero, claro, siendo un adolescente, en realidad no dijo mierda. Sorprendido, parpadeé rápidamente, perdonando su palabrota por el shock. Yo escribí eso. Me miró con asombro. Sí. Oh, lo harás. Todavía tienes que escribirlos y ponerlos debajo de las escaleras después de esto. Miró de nuevo los papeles, luego cubrió la caja. Así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Eso podría volverse raro. Eso lo entendí. Cierto. Tragó saliva. Hay como 50 cajas allí abajo, todas llenas así. Descifrar esto llevará mucho tiempo. Su tono bajó a una seriedad mortal. Pero te salvaré, abuelo, porque no creo que nadie más pueda. Entonces, las lágrimas corrieron por mis mejillas, y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto en mi prisión cambiante de conciencia hasta que finalmente tuve a alguien que entendía. Gracias. Muchas gracias. Y luego volví a ser joven, y en el trabajo un martes cualquiera. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Después de terminar mi trabajo, tomé un poco de papel y comencé a escribir.
Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días, y luego en horas, escribí cada momento libre sobre cuándo y dónde creía que estaba. Los puse debajo de las escaleras desordenados. Mi primera caja fue en realidad la 30ª, y mi última caja fue la primera. Una vez que tuve más de 50 cajas escritas desde mi perspectiva, y una vez que mi cambio se convirtió en cuestión de minutos, supe que dependía de mi nieto llevarlo desde allí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. Ya no podía soportar el río de conciencia cambiante. Los nombres, los lugares, las fechas, los trabajos, los colores y las personas estaban todos equivocados y diferentes. Nunca había sido mayor. Me senté mirando caer la nieve. Un hombre de al menos 30 años que vagamente reconocí entró en la habitación. Vamos, creo que finalmente lo descubrí. Estaba tan débil que moverme era doloroso. ¿Eres tú? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipos extraños y me sentó en una silla de goma frente a un espejo grande, el doble de alto que un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esto?, le pregunté, horrorizado. Dime que no te perdiste la vida como yo me estoy perdiendo la mía. Su expresión era a la vez fría como una piedra y furiosamente resuelta. Valdrá la pena. Acercó 2 varillas metálicas delgadas a mi brazo y luego asintió hacia el espejo. Mira, esta descarga está cuidadosamente calibrada. El chispazo eléctrico de su dispositivo fue sorprendente, pero no doloroso. En el espejo, vi aparecer una silueta de luz arqueada rápidamente sobre mi cabeza y hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca abultada parecida a una sanguijuela estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja, y su cuerpo parecido a una babosa corría sobre mi hombro y hasta mi misma alma. Era un parásito, y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto, ahora adulto, me tomó de la mano mientras absorbía el horror. Después de un momento, preguntó: Sacarlo va a doler mucho. ¿Estás listo para esto? Temeroso, pregunté: ¿está Mar aquí? Su rostro se suavizó. No desde hace algunos años. Pude deducir por su reacción lo que había pasado, pero no quería que fuera cierto. ¿Cómo? Hemos tenido esta conversación muchas veces. Respondió. ¿Seguro que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Entonces no me importa si duele, o si muero. No quiero quedarme en un tiempo donde ella no esté viva. Hizo un ruido comprensivo de comprensión y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros componentes tecnológicos a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, habló. He trabajado durante 2 décadas para descubrir esto, y he tenido mucha ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito técnicamente no existe en nuestro plano. Es uno de los engendros menores de micro, beta micro, y se alimenta del plexo de la mente, el alma y la conciencia / realidad cuántica. Cuando detalles como los nombres y los colores de los objetos cambiaban, no te estabas volviendo loco. La red de tu existencia simplemente estaba perdiendo hebras mientras la criatura comía a través de ti. No entendí completamente. Miré hacia arriba con confusión mientras colocaba un círculo de electrónica como una corona en mi cabeza, exactamente en línea con donde la boca del parásito me había rodeado. ¿Qué es micro, beta micro? Pausó su trabajo y palideció. Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte, créeme. Después de una respiración profunda, comenzó a moverse de nuevo, y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. ¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para hacer que tu sistema nervioso sea extremadamente desagradable para el parásito, pero es básicamente terapia de electroshock. Todavía podía ver la sonrisa de Mar. Aunque estaba muerta, acababa de estar con ella hace unos momentos. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos, y casi me reí de lo suave que era la electricidad. No se sentía como nada, al menos al principio. Luego, vi el espejo temblando, y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionando. Oh, no, duele. Nunca nada había sido más doloroso. Era tan insoportable que mi mente no había podido procesarlo inmediatamente. Mientras mi visión temblaba y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, pude ver la silueta de luz temblorosa reflejada del parásito en mi cabeza mientras se retorcía en una agonía igual a la mía.
Tenía garras, 6 extremidades parecidas a las de un lagarto con garras debajo de su cuerpo parecido a una sanguijuela, y me cortó en un intento de permanecer enganchado. La electricidad hizo que mis recuerdos brillaran. La sonrisa de Mar era lo más importante, iluminada brillantemente frente a un fuego cálido mientras la nieve caía más allá de la ventana detrás de ella. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y me di cuenta de que mi vida era un tramo continuo de experiencia. Solo la conciencia de ella había sido fragmentada por ese malvado festín en mi espalda. Nunca había logrado estar allí para el nacimiento de mi hijo. Había saltado a su alrededor una docena de veces, pero nunca lo había vivido realmente. Por primera vez, pude tomar la mano de Mar y estar allí para ella. No. Ese momento había cambiado sin problemas a tomar su mano mientras yacía en una cama de hospital por una razón muy diferente. No esto. Dios, ¿por qué? Fue tan despiadado hacerme recordar esto. Me derrumbé en lágrimas mientras las enfermeras entraban corriendo en la habitación. No quería saberlo. No quería experimentarlo. Había visto todas las partes buenas, pero no había querido la peor parte, el final inevitable que todos enfrentarían algún día. No valía la pena. Estaba contaminado. Toda esa alegría se devolvió 10.000 veces como dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro aumentó a una tortura blanca pura, y grité. Mi grito se desvaneció en un grito sorprendido cuando las máquinas, la electricidad y la silla desaparecieron. La nieve ya no caía alrededor de mi vida. Estaba en el bosque en un brillante día de verano. ¡Oh Dios! Me di la vuelta para ver a la criatura acercándose a mí. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se arrastró hacia adelante, como antes, pero, esta vez, siseó y se alejó. Me quedé de pie, asombrado de volver a ser joven y liberado del parásito. Mi nieto realmente lo había hecho. Me había convertido en una comida poco apetitosa, así que el depredador de la mente y el alma había seguido adelante en busca de un bocadillo diferente. Regresé a casa aturdido. Y mientras estaba sentado allí procesando todo lo que había sucedido, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Marjorie, llamando por primera vez por alguna razón trivial que ella admitiría 30 años después que fue inventada solo para hablar conmigo. Pero todo lo que podía ver era ella acostada en esa cama de hospital muriéndose. Iba a terminar en un dolor y una soledad indescriptibles. Me convertiría en un anciano, dejado sentado solo en una casa vacía, su alma gemela desaparecida mucho antes que él. Al final de todo, lo único que me quedaría, sentarme y mirar caer la nieve. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, sin importar cómo terminara. De repente, levanté el teléfono. Con una sonrisa, pregunté, «Oye, ¿quién es?». Aunque ya lo sabía.